que no son más que delincuentes disfrazados de abogados, obtenidos el título no sé cómo ni de qué manera. Ya vemos cómo un señor Aquiles no ha sido ni bachiller. La escoria se multiplica. La escoria quiere multiplicarse. Las plagas se multiplican. Y por supuesto, las ratas también se multiplican. Frente a eso, ¿cómo soportamos que RC y todos estos grupos políticos que andan vinculados en ciertas alcaldías, y son bravucones estos alcaldes, se creen dueños, amos y señores? En Cuenca, por ejemplo, un ciudadano que se cree dueño de mi ciudad, pobrecito, llama a pelear a la gente, que estoy seguro que en un combate no aguanta un solo puñete. Hola a todos, mi nombre es Manuela Proaño y quiero darles la bienvenida a esta edición de Mano a Mano con Iván Durazno. Acompáñenme. Iván, muchísimo gusto, encantada de que el día de hoy nos puedas acompañar. Doctor Iván Durazno, abogado penalista, asesor legal, investigador, frontman MMA. Bueno, antes de poder empezar con esta entrevista, quiero hacer un review, hacer una introducción de quién es Iván Durazno. Iván es un abogado litigante que se enfoca en temas penales como el narcotráfico, estafas, homicidio y también demandas internacionales por violación a los derechos humanos. Pero sobre todo, antes de que empecemos esta entrevista, nosotros tuvimos una conversación y me contaste cosas muy interesantes. Creo que antes de ser todo esto, abogado, eres una persona extremadamente interesante. Cuéntanos un poquito más de quién es Iván Durazno. Iván Durazno es un ser humano ecuatoriano y obviamente un penalista, un hombre del estado llano, en donde ha cumplido sus sueños. Siempre es posible, no hay imposibles. Y por supuesto no tengo miedo de nada ni de nadie. Hemos ejercido esta noble profesión tan augusta, impartiendo peticiones de justicia, combatiendo la corrupción, combatiendo el crimen organizado y, por supuesto, siendo felices, luchando por ese primer derecho humano, que es la paz. Así es, la paz, la paz. En esto que nos cuentas, por ahí me contaron que conociste a Oscar Karanki y también hay un video de internet donde dice que conociste a la primera, perdón, a la supuesta primera muñeca de la mafia. ¿Es verdad esto, sí o no? En el ámbito del derecho, en el ámbito público, se les conoce como las muñecas de la mafia. A mujeres, seres humanos. Realmente conocí mucho al señor don Oscar Karanki, como le decía yo, don Oscar, porque fui uno de sus abogados. El abogado de él, de cabecera, si cabe el término, fue un gran jurista ecuatoriano, el señor don Jorge Zavala Vaquerizo, y en reemplazo de él, en sustitución de este gran jurista, un honor haber ejercido la noble defensa del señor Oscar Karanki. Ahí conocí al señor Karanki, conocí quienes transitaron por el penal García Moreno, a las que luego las telenovelas las denominaron las muñecas de la mafia. Claro, a doña Gabriela Rivadeneira, a quienes estaban a su alrededor, recordemos que ella fue reina de Otavalo, y obviamente luego fue concejal y sabemos luego hacia dónde llegó en la política ecuatoriana. Según comentarios, pues obviamente, según criterio y en conversaciones con don Oscar Karanki, que podría hacer una serie o una enciclopedia de todas las situaciones que se vio en el penal García Moreno con el señor Karanki. Se dijo, una de las muñecas de la mafia ecuatoriana. Me encanta y creo que en algún momento deberíamos tener un episodio donde nos puedas contar todas las historias relacionadas, porque en verdad es un tema extremadamente interesante, extremadamente profundo, pero vamos hacia, siendo un abogado penalista y habiendo defendido a narcotraficantes, ¿qué opinas en este momento de Aquiles Álvarez y los juicios en su contra? ¿Esto es una persecución política o verdaderamente es un criminal? Quienes están presuntamente vinculados a los grupos
delincuenciales del país, en esta etapa, en este momento procesal, digamos, en donde prevalece el derecho penal del enemigo y las leyes ecuatorianas nacionales y también las leyes internacionales consideran, y esa es la realidad del Ecuador, un conflicto armado interno. Y al haber un conflicto armado interno, una guerra interna, hay enemigos. Uno de esos enemigos del país es Aquiles Álvarez y toda su ronda de séquitos, obviamente, será declarado culpable cuando se ratifique, obviamente, una sentencia de culpabilidad. Pero para mí, obviamente, él sí está vinculado a cierto tipo de la mafiocracia, cierto tipo delincuencial. Obviamente, nosotros no somos jueces. Los jueces sabrán dictaminar el delito que cometió y establecer la sentencia. Desde ya les digo, va a recibir sentencia. 1, 2 o 3 o 4 sentencias. Hemos visto a la luz pública cómo su conducta se adecúa a varios tipos penales. Y quien adecúa su conducta a varios tipos penales es un delincuente. Así de simple. Así es. Bueno, entonces yo quiero referirme a algo que sucedió hace unos pocos días, ¿verdad? Cuando tomaron preso a Aquiles y lo encontraron sin grillete, su abogado dijo algo que a mí me dio mucha gracia, que fue que era normal haberlo encontrado sin grillete porque se estaba yendo a dormir y que el grillete es algo que uno se lo tiene que quitar para ir a dormir o para ir a ducharse y conectarlo para que se cargue como un celular. Em, ¿Qué opinas en este momento de esto que estas afirmaciones que hizo su abogado? Para nosotros ni siquiera es un payaso del derecho. Para nosotros es el estúpido de la justicia, en donde brilla la estupidez humana. Comparar como se lo hizo a un grillete, que dicho sea de paso está en el artículo 521 y 522 de la Ley Penal ecuatoriana. Atribuir que es un dispositivo simplemente raya en la estupidez humana, como por ahí decía un gran jurista, el jurista Manuel Atienza, en base de las ridiculeces que los denominados abogados, no digo jurista porque un jurista es otra persona, le dicen cola en funda, yo le digo el bolsón, porque es un bolsón en funda. No piensa con el cerebro, piensa con el estómago. Y obviamente no solo esas situaciones se ha dado en favor del ciudadano Aquiles Álvarez. Flaco favor le hace a su patrocinado. Con esos abogados ni con la llave podrá sacarle libre en el lugar en donde se encuentre privado de su libertad. Así son este tipo de ciudadanos, en donde dirigieron inclusive un gremio denominado de abogados. Yo le denominé un gremio de amigos, un gremio de amiguitos, en donde floreció la oportunidad y el oportunismo para hacerse conocer. Y perdón que te interrumpa en este momento, pero me suena estúpido, es una denominación fuerte, ¿no? Vamos hacia que a Aquiles lo encontraron, Aquiles y a su hermano los encontraron con $160,000 en su casa. Em, ¿Quién en su sano juicio, hablando de todo esto, quién en su sano juicio tiene esa cantidad de dinero en su casa? Su abogado defensor nos comentó públicamente que era porque había vendido un carro. Ahora, yo lo que quiero saber es cómo se puede probar esto, ¿no es cierto? Número uno, ¿cómo se puede probar eso? Y número dos, ¿qué carro usado podría estar en ese valor? En derecho, las cosas son como son y no como los abogados o las personas o los medios dicen que son. El simple hecho de encontrarle una gran cantidad de dinero en el país, recordemos que hay la ley en donde está prohibido hacer negociaciones superiores hoy por hoy a los $5,000, porque esa conducta se atribuye ya a una sanción penal. En este sentido, hablar como abogado que es producto de la venta de un vehículo, tamaña, y vuelvo y repito, tamaña ignorancia en el conocimiento del derecho penal.
nosotros le podemos llamar como un mentecato quien opine esa situación. Está bien, quien no conoce el derecho. Para eso existe un principio que se llama el iura novit curiae, en donde a falta del conocimiento de un abogado, el juez retribuye con su conocimiento, pero escuchar de alguien que dirigió un gremio de abogados tristemente célebre en la capital de la República, simplemente pasará a la historia como un triste abogado solemnemente ignorante. Así de simple. Y ahora, si es que vemos que Aquiles tiene tantos juicios en su contra, ¿por qué la RC5 lo defiende a capa y espada? Recordemos que entre los enemigos del Estado, entre la resolución 190 del año 2021, emitió un catálogo de delitos graves, gravísimos en el Estado ecuatoriano. Y por supuesto, las leyes de emergencia de nuestro gobierno, nuestro presidente de la República, ha declarado la guerra interna. Y RC ya no es un partido político, RC ya no es un movimiento, entre comillas, revolucionario, es parte, se presume ser parte de una delincuencia internacional, desde el Foro de Sao Paulo hasta la política venezolana, en donde ya está un presunto delincuente que tendrá seguramente cadena perpetua si es que no colabora y dice las verdades de este grupo delincuencial, si cabe el término, porque así son. RC ya no es Revolución Ciudadana, ya no es un grupo políticamente avanzado para la lucha, entre comillas, de una revolución. Han estado vinculados y existe ya prueba. Existe sentencias ejecutoriadas con un ciudadano Glass Vidrio por ahí, con otro prófugo de la justicia y muchísimos ciudadanos procesados, otros autoexiliados en Venezuela y obviamente vinculados en México. Lastimosamente el país, soportaba, porque hasta hoy llegó. Hasta esta época de este sistema llegaron este grupo o estos grupos delincuenciales enemigos del Estado. Simplemente hay que exterminarlos. El cáncer se extermina. Al enemigo se le fulmina para que no quede rastro alguno. Y este grupillo tendrá que sentar las bases en las cenizas de una verdadera justicia. La justicia, algo tan importante. Ahora, yo lo que quiero saber, ¿no es cierto? Si es que Aquiles tiene todo este respaldo de la RC5 y llegó al poder, ¿verdad? Iban con el respaldo de RC5. Desde tu mirada de litigante, lo que yo quiero saber es qué nos revela este caso sobre cómo opera el poder político en el Ecuador. ¿Qué nos puedes decir más allá de esto, de lo que estamos viendo y de que los ciudadanos del Ecuador estamos viendo? Más allá de eso, ¿qué podemos nosotros aprender de todo esto? Antes que aprender de todos estos malos ciudadanos, yo diría, no podemos aprender del mal, no podemos aprender a lavar dinero. Hablemos de los patrones que estamos viendo, ¿no es cierto? En el poder cuando una figura fuerte del movimiento queda bajo investigación y queda bajo escrutinio. Prácticamente, ley es una norma de conducta obligatoria. Quien no cumple la ley recibe una sanción. No me refiero a la sanción moral, que todos y cada uno que pensamos bien y que queremos un nuevo país, debemos, y digo debemos, combatir la corrupción. Así lo hacemos. Combatir la corrupción en estos grupillos, no solo delincuenciales, sino diría yo ya terror, para no expresar la palabra completa. Hay que exterminar. Yo sigo esa política de los líderes mundiales en donde quieren una verdadera paz. Simplemente hay que exterminar al enemigo y punto.
Así es, me encanta lo directo y fuerte que eres con tus opiniones y te agradezco muchísimo por esa dirección. Ahora, claro, yo lo que quiero también saber es cómo responde la RC5 a las condenas judiciales en casos como sobornos o como Odebrecht y qué responsabilidad política asume el movimiento frente a estos casos. Se les acabó la responsabilidad política. Ya no es Ya no un tiene. partido político, ya no tienen poder, ya no tienen poder legislativo, ya no tienen voz, obviamente en el Ejecutivo, y mucho menos en la parte judicial. Aunque pretenden meter mano, como lo hacían siempre, diciendo y expresando y sintiendo que son perseguidos políticos. Por eso el sinónimo en nuestro país, la metáfora, que si eres un presunto delincuente, ahora eres un perseguido político. Así Yo es. no diría el poder de este grupillo. Se les acabó el poder. Un ciudadano está detenido en Estados Unidos, otro se encuentra en Bélgica. Y doy la primicia. Más temprano que tarde va a hacerle compañía en la cárcel denominada el infierno, el ciudadano al que muchos le dicen el prófugo. Y recuerden esto, ciudadanos, allá va a tener que ir quien lideró este grupo RC, lastimosamente, tristemente célebre para el país. Pero eso se les acabó, se les terminó con el futuro candidato a la presidencia, Aquiles, con el futuro candidato a dirigir ese movimiento, al famoso Lelo Arauz, porque no solo tiene la cara de Lelo, sino es un Lelo en la política. Así es. Llevar a un movimiento al desastre se necesita no solo ser presunto delincuente, sino se necesita ser un Lelo, un bobo, un chuncho, Un- como decimos en nuestro Porque país. sí, porque como bien lo que estamos viendo es que los defensores de la RC5 dicen que las políticas actuales agravaron o están agravando la crisis actual del país y también dicen que la RC5 ahorita está siendo utilizada como un chivo expiatorio. Entonces, viene mucho a relevancia todo esto que estamos viendo. Por otro lado, estamos viendo que los críticos de la RC5 lo ven como una crisis para desestabilizar al gobierno y que es un intento para debilitar las instituciones de seguridad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en este momento? El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal da la definición de delincuencia organizada. Leyes internacionales que rigen en nuestro país, como la famosa Convención de Palermo, dan la pauta para que jueces, fiscales y ciudadanos como tú, Ujú. Manuela, como yo, podamos denunciar a quienes conforman este tipo de organizaciones. Hemos visto pseudo dirigentes indígenas, yo les digo GDOs indígenas, ¿Y concretamente este señor Isa. por qué, justamente, por qué son pseudo dirigentes y no dirigentes? Hay que ser y no hay que parecer. Ok, Conocemos así es. mundialmente esa situación y esa parábola también. Así es. Cuando tú eres dirigente, haces algo en bien de tu país, en bien de tu gremio, en bien de los hermanos indígenas. Ujú. Pero cuando eres un pseudo dirigente, hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Por ejemplo, él anda con un ciudadano que obtuvo esos beneficios de los habeas corpus ilegales y truchos. Es su primer asesor. Ujú. Con sentencia de 17 años salió a los 3 años y medio. Fácil investigar en el sistema judicial. Si tú tienes ese tipo de asesores, estás vinculado con el prófugo de Bélgica, estás vinculado con ciudadanos que están procesados y sales a la calle, haces opinión pública a favor de estos presuntos delincuentes, de una delincuencia organizada de la mafia política, eres un pseudo delincuente. Y a estos pseudo delincuentes que son enemigos, siempre lo diré, hay que exterminarlos. Y es fácil, hermanos ecuatorianos, es muy fácil hacerlo. ¿Cómo lo harías tú, Iván? Por ejemplo, se puede terminar la corrupción en la justicia tan simple y tan sencillo. Si tú tienes
evidencia, prueba legal de que un juez, por ejemplo, un operador de justicia, es corrupto, es tan fácil, quizás sea un poco más allá de lo normal. ¿En dónde le mandas a cumplir una prisión preventiva a este juez, a este fiscal o a este abogado? Ujú. No sé, estos abogados en funda, en cola, no sé. Simplemente envíales a donde ellos dictaron una sentencia condenatoria, en el mismo pabellón, en la misma celda. Primero. Segundo juez, haz lo mismo. Jueza, mándales a Ambato. Si salen, salen. Si no salen, no salen. Iván, yo tengo una pregunta muy seria e importante. ¿Tú tomas cola en funda? Los abogados debemos guardar el decoro. Los abogados debemos ser elegantes. Los abogados debemos ser respetuosos. Cuando he ido al partido con mis hermanos del deporte, ahí te venden cola en funda en la esquina, pues. Te venden trópico en la esquina en funda. Pero yo personalmente no haría el ridículo como abogado de tomar cola en funda, mucho menos de barril con cola. ¿Y de cerveza? La cerveza, prefiero la cerveza artesanal, porque si tomo cerveza me convierto en un bolsón, en un barril con cerveza. Con cerveza. Bueno, volvamos a ponernos serios por un momento. Yo lo que quiero saber es qué explicación le da la RC5 a las acusaciones sugeridas en el caso Metástasis. Te digo, Manuelita, conocí el caso Metástasis. Dime Manuela o Manuela. Manu, por Manu, favor. prefiero, Manu. Conocí el caso Metástasis porque uno de los grandes implicados, el señor abogado que está preso, el señor Wilman Terán, Ujú. fue mi compañero en una maestría. Lastimosamente, las garras de estos movimientos políticos le agarraron y obviamente pagó los platos rotos. Muchos ciudadanos que hoy se dicen ex jueces, ex presidentes de la Corte Nacional, deberían estar junto a él, deberían estar sentenciados. Este movimiento, con sus garras de la injusticia, de la metida de mano, pensaron que nunca les va a llegar. Ujú. Y claro, obviamente tiene una sentencia en el caso Metástasis. Hoy posiblemente hable, colabore eficazmente, que es la figura jurídica, es decir, de información de otros presuntos corruptos, que veo yo con sorpresa ahora, ex juezas y ex jueces de la Corte Nacional de Justicia presentándose para querer llegar a ser fiscales generales de la nación. Y claro, por ejemplo, había ahí una ex jueza que trabajó en RC, trabajó en el gobierno, y hoy quiere ser la salvadora de estas patrañas de la justicia. ¿Cómo alguien, tú lo ves como un cambio, es un cambio de bando? ¿A qué atribuyes esto? Para mí es la desesperación, como decía el presidente Milei en Argentina recientemente, a la casta política les decía delincuentes, rateros, ignorantes. Y yo le aplaudía, porque dice la verdad. Yo le aplaudía, porque dice la verdad. Si este país deja de tener ese tipo de ciudadanos, de pseudo dirigentes, de lavado de dinero en el deporte, en la cultura, en el arte. E incluso viene, es que creo que es algo que viene desde casa, es algo que viene desde la educación. Entonces es tan importante como cómo nos comportamos en casa, cómo nos comportamos con nuestros valores, con nuestra moral, con nuestra ética y qué nos van enseñando desde casa. Creo que también es importante eso. ¿Quiénes nos hemos formado con valores, con ética, con moral, con respeto? Primero en la casa, pues. También actuamos de la misma manera en la sociedad. Pero si tú te vinculas a esa política mafiosa, a esa política delincuencial, se te pega posiblemente. Así es. A mí no me ha pegado nunca, pero se les pega pues a ciertos abogadillos ahí, que yo les digo los
fufurufos, que no son más que delincuentes disfrazados de abogados, obtenidos el título no sé cómo ni de qué manera. Ya vemos cómo un señor Aquiles no ha sido ni bachiller. ¿Qué ejemplo puede ser para su familia, para sus hijos? Cuando tú tienes un ejemplo, en mi caso de mi abuelo, que es una gran influencia de no quedarte ante nada ni ante nadie y ser respetuoso, obviamente, y exterminar a las ratas. En nuestro país hay que exterminar a las ratas de la política ecuatoriana. Si es que alguien como Aquiles, que no ha tenido un título de bachiller, ¿por qué sigue la RC5 apoyándolo y soportándolo, digamos, supporting him, ¿no es cierto? Ayudándolo a que él siga en el poder y siga siendo un líder dentro de la ciudad, una de las ciudades más importantes del país. Perdón los términos. La escoria se multiplica. La escoria quiere multiplicarse. Las plagas se multiplican. Y por supuesto, las ratas también se multiplican. Frente a eso, ¿cómo soportamos que RC y todos estos grupos políticos que andan vinculados en ciertas alcaldías, y son bravucones estos alcaldes, se creen dueños, amos y señores? En Cuenca, por ejemplo, un ciudadano que se cree dueño de mi ciudad, pobrecito, llama a pelear a la gente, que estoy seguro que en un combate no aguanta un solo puñete. Estas ratas, y por unos términos, son unas ratas y unas escorias de la sociedad. Y hay quienes dicen que el RC5 no es un partido político, sino es una GO. Para mí es un grupo escorial, para poner un título, un título de escoria de la política ecuatoriana. El membrete técnico, el membrete del derecho penal nacional e internacional es GDO. Diría GDOP, GDO de la política. Movimientos, entre comillas, que atentan a ese primer derecho humano de los ecuatorianos, que es la paz. Eso, quiero profundizar un poco esto, porque creo que igual hay personas que no saben qué significan estas siglas. ¿Nos puedes explicar un poquito más y por qué consideran que la RC5 es uno de estos grupos? GDO es un grupo de delincuencia organizada que nace a partir del año 2021. No me vengan con que nació esto en nuestro actual sistema de nuestro señor presidente Daniel Noboa. Esto nace ya como ley en el año 2021 y ahí dice quiénes son los GDOs, grupos de delincuencia organizada. Se olvidaron un poquito de poner GDOs, grupos de delincuencia organizada de la política, GDOs y grupos de delincuencia organizada indígena. Claro, ir agrupándoles también directamente. Nosotros presentamos ya un pequeño proyecto por ahí a los asambleístas serios, especialmente para que tramiten un proyecto de ley a la ley ecuatoriana y pongan no solo grupos de delincuencia organizada, GDOs, pongan especificando política, cultura, arte, porque en el arte y en la cultura también están GDOs, pues. Significa que dos o más personas se unen, se confluyen entre ellos para cometer actos delincuenciales, para cometer delitos, sea delitos menores o delitos mayores. En nuestro país generalmente este tipo de grupos se confluyen ¿para qué? Para lavar dinero, fundamentalmente para lavar dinero. Y luego salen, perdón los términos, de que la droga está en el banano. Perdóneme, si son contenedores que salen cada vez con mercancía, con mercadería, y nuestro país es exportador, pues, de banano. Así es. Quienes están dedicados a los GDOs son muchos presuntos prefectos, alcaldes, concejales, asambleístas del país. Recién cayó un exasambleísta, cayó, digo, preso. Claro. Y en eso, lo que estabas diciendo, ¿no es cierto? Hay quienes dicen que cuando estaba en el gobierno, la RC5, básicamente el país se convirtió en un centro para el narcotráfico internacional. Háblanos un poquito más de esto.
Yo lo decía en la época del prófugo. Cueva de Alí Baba criollos, a quienes cometieron el asesinato de Don Brice en el país. Ujú. Delincuentes. Les premiaron en el país esta caterva, como dice por ahí algún periodista, esta caterva de delincuentes, porque no eran más que eso. Asesinar a una persona es ser delincuente. Ujú. Y fueron premiados en la Asamblea Nacional por ese gobierno nefasto, tristemente célebre. Y no solo fueron premiados, o digamos, no solo había esa relación, sino hablemos un poco también de los supuestos financiamientos internacionales que hubieron de otros gobiernos. Por ejemplo, se habla de Venezuela o redes vinculadas a grupos armados regionales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos momentos? Los revolucionarios, entre comillas, Otero, de Colombia, presuntamente invirtieron dinero, pues, en nuestro país para Ujú. las campañas políticas. Y algo que se me ocurre, por ahí la mafia colombiana, a través de un personaje ecuatoriano, nunca pude comprobarle, pero sí me comentó, el mismo don Oscar Caranqui había expresado que él dio dinero para la campaña política. Ok, Y don Oscar Caranqui no era pues seguidor del Partido Social Cristiano. claro. Entonces presumimos a quién dio dinero para la campaña política. Ujú. Dinero de Maduro, concretamente, de ese delincuente genocida, asesino internacional. Allá se fueron a refugiar, pues. Refugiados en un régimen en donde la delincuencia estaba en la mesa. Dineros que venían del narcotráfico, ¿de dónde más? Así De es. delitos que ahora se conoce como minería ilegal. En el Azuay, de donde yo soy, es mi terruño, ahí nacen los delincuentes de trata de personas, del coyoterismo. Vaya a ver las fortunas. Y lo digo esto, a lo mejor no saben muchos. Los gremios de abogados, señores. Los gremios de abogados. Ve a quienes dirigen los gremios de abogados y qué fortuna, porque tienen fortunas en el país y fuera del país. Ojalá el nuevo fiscal intervenga en estos gremios de abogados y va a sacar mucha más escoria del país. Se sabe que ahora están todos los alcaldes de la RC5 molestos por no querer meter el 70% del presupuesto de los municipios en obras. El gobierno les está cortando la llave abierta que tenían al malversar fondos. ¿Qué opina usted del tema? El gobierno está muy suave todavía. El gobierno está muy suave todavía. Debe hacer un carnaval completo para de una vez por todas a estos alcaldes fufurufos, que ya no sea solo fufurufos para los abogados, pues. Alcaldes, prefectos y prefectas, con grilletes, procesados, procesadas, alcaldes bravucones, como el de la ciudad de Cuenca. ¿Por qué no investigan, pues? Investiguemos las relaciones con los coyotes, con los coyoteros en el Azuay, con la minería ilegal, con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para decir medio muy bonito en buen romance. Ujú. Y por supuesto, el gran lavado de dinero. La única manera de cuidar a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, es combatiendo al enemigo. Ujú. Ellos son los enemigos. Y hay quienes dicen que Aquiles Álvarez estuvo financiando la campaña de Luisa González. ¿Es esto real o no? Me refiero también al equipo Barcelona de nuestro país. ¿Por qué no se investiga posible lavado de dinero en el deporte? Ujú. Y no solo en Barcelona. Pongan ahí el dedo y veamos qué van a encontrar. Aquiles Álvarez hoy es la figura visible. Atrás de él, no me refiero a sus hermanos, atrás de él
hay una cantidad de Aquiles Álvarez, Ujú. hay una cantidad de colas en funda. Y tenemos, bueno, diversos exfuncionarios que están vinculados al correísmo, que están pasando ahorita por procesos judiciales. Tenemos, por ejemplo, a Jorge Glass, tenemos a Fernando Alvarado, entre otros. Los críticos nos afirman que estos casos evidencian una red política orientada hacia garantizar la impunidad. Los defensores, por otro lado, sostienen que se trata de exiliados políticos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Barrabás fue un perseguido a la época. Hoy por hoy, cuando tienen sus conductas frente a los jueces, a los fiscales, son perseguidos políticos, son exiliados, piden refugio, piden asilo político, que la ley internacional lo permite. Pero sí quisiera que estos ciudadanos que se dicen perseguidos hoy vayan a pedir asilo en Estados Unidos, queridos amigos. Vayan a pedir allá, pues, o vayan a Argentina a ver si el señor Milei les concede el don de ser perseguidos, pues, o de ser exiliados. Sí quisiera. Por eso, que hago un llamado al Estado llano, al hombre de pueblo, al hombre de bus, al abogado, al economista, al estudiante, al profesor, en fin. Hoy el país tiene un número para combatir la corrupción, y es el 101 que implementó este sistema. Yeah. Si usted hace una llamada, puede el ministro Reinberg, que para mí es excelente, porque combate a las economías criminales, nadie va a saber que usted hizo su denuncia. Hágalo y combata la corrupción a este tipo de ciudadanos que la ley internacional y la ley nacional les tiene como adversarios no políticos, delincuenciales. Exactamente. Bueno, y entonces, hablando un poco más de la delincuencia, quisiera hablar sobre los vínculos, el debate sobre los vínculos con el narcotráfico hoy en día. Uno de los argumentos más repetidos por los críticos del correísmo es que durante este gobierno Ecuador se consolidó como el centro logístico del narcotráfico internacional, como lo hablábamos antes, con factores citados. Tenemos, por ejemplo, el cierre de la base militar en Manta, tenemos el crecimiento de los carteles internacionales. Esto lo vemos y claramente aquí hay varios factores que afectan en toda esta problemática. Pero los hechos están. Las organizaciones mencionadas también están en el cartel de Sinaloa, últimamente el cartel de Nueva Generación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué podemos indagar un poquito más en esta problemática? Yo diría que esto se abre las puertas a la delincuencia internacional, a las mafias internacionales, desde la época de Lucio Gutiérrez. Y soy el primero que lo dice. Y continuó con el correísmo. Vemos que de la mafia colombiana vinieron acá. El cartel de Medellín, el cartel de Cali, vino acá. Y luego se abrió cuando vino el cartel de Sinaloa. Un exgobernador de Manabí, vinculado ya a la política. El cartel de Juárez, el cartel Nueva Generación, en fin. Pero se necesitaba que en el Ecuador grupos delincuenciales sean su brazo armado. Y claro, corrompieron, si cabe el término, a miembros de la Policía Nacional, recordemos los narcogenerales, narcocoroneles, en fin. Y es fácil. Veamos el dinero que tienen los ex coroneles, ex generales, aquí en Quito, especialmente en Cumbayá. El caso Mocolí en Guayaquil. Así es. Los vínculos de las organizaciones delincuenciales nacionales, vemos con México, Colombia, y luego vino ya pues los albaneses, nada dicen de los rusos. Mafias internacionales. Entonces, Ecuador, al ser tránsito, entre comillas, se convirtió en una bodega inmensamente grande para iniciar el transporte vía aérea, vía marítima, para llevar, entre comillas, la mercancía a Europa, a diferentes otros países del mundo, no se diga Estados Unidos, a otro tipo de mafia. Y claro, también italiana, nada dicen de eso.
Entonces, el poder político se convirtió el brazo, entre comillas, el brazo de poder para abrir las puertas a estos grupos mafiosos internacionales. Y ahí está el resultado. Ahora, claro, estos perseguidos políticos, estos ciudadanos pretenden dizque ahora una revocatoria del mandato. Así es. ¿Y cómo se relaciona todo esto que estamos viendo con casos, por ejemplo, como el de Odebrecht? Em, Porque a fin de cuentas todo esto está relacionado, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hilar? ¿Cómo estas dos cosas más bien se hilan juntas? Vimos que ciudadanos brasileños, un panameño, algunos otros han ido a cumplir sus condenas. ¿En dónde? En la cárcel del infierno, en Brooklyn, Estados Unidos. Ujú. ¿Por qué tienen miedo y temor quienes están vinculados a estos GDOs nacionales e internacionales? Porque Estados Unidos es el temor de los grandes chapos, de los grandes correístas, pero Ujú. no los términos, de los grandes ciudadanos que están vinculados de una u otra forma a este tipo de actividades. Y claro, se toman el poder como lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Argentina. Y claro, en el Ecuador estuvieron creo que 14 años en el poder. Los hijos de la mafia les llamo yo. Los hijos de la mafiocracia les llamo. Y Ujú. obviamente los hijos y los padres disfrutaron. Vemos en Riobamba, por ejemplo, una familia X, como hasta ahora tienen sus tentáculos en las notarías, en las alcaldías. Recientemente ayer me consultaron un caso. Le dije, denme el caso, yo no tengo miedo. Exterminemos a estas ratas o ratoncillos de la Ujú. mafiocracia política. Mafiocracia. Y bueno, hablando de la mafiocracia, como lo determinas, ¿no es cierto? Y volviendo un poco al caso Odebrecht, esto fue un escándalo internacional que derivó en estas condenas en Ecuador, específicamente con Jorge Glass, que fue condenado por asociación ilícita, entre otras cosas. Y sus defensores hoy cuestionan la legalidad del proceso. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso? En principio, en derecho penal se conoce como las pruebas. Ujú. En materia jurídica hay pruebas o no hay pruebas. La prueba es legal o la prueba es ilegal. Voy a hacer esta introducción para que el pueblo nos entienda. Todo proceso penal se gana, la fiscalía, el Estado gana con pruebas y los defensores se gana por falta de pruebas, por insuficiencia de pruebas o por ilegalidad de pruebas. Ujú. Claro, se acogieron al último del peldaño de que las pruebas eran ilegales. La constitución anterior y esta constitución del 2008 dicen que toda prueba obtenida en contra de la ley, la constitución y las leyes internacionales carecen de sustento legal. A eso se refieren ellos, que en el caso Odebrecht se obtuvieron pruebas en forma ilegal, Ujú. allanamientos en otros domicilios con otros nombres y obviamente abuso de autoridad de la fuerza pública. En pleno derecho podría suscitarse una ilegalidad y no ser considerado para una valoración probatoria. Ujú. Pero en derecho penal vivimos lo que se conoce hoy por hoy del autor Klaus Roxin, alemán, el derecho penal del enemigo. Ujú. Ya no vivimos, la Constitución sigue siendo socialista, comunista, Ajá. Ujú. sigue siendo progre, la Constitución que no quisieron cambiar. Iván, y hablando de pruebas, porque perdón, sé que estoy hilando en diferentes cosas, pero a mí me resuena mucho el tema de las pruebas, en este caso de Aquiles. Hablando de la falsificación de las pruebas, cuéntanos, por favor, qué está sucediendo en ese ámbito en este momento. En derecho, digo una vez más, las cosas son como son. Ya emitió, llamemos pruebas, ya emitió una prueba, la entidad necesaria que debía hacerlo. Ahora, el peritaje es fundamental. Recordemos que para que tenga validez todo tipo de prueba en materia de derecho sigue una doctrina que conocemos como
tiene que ser pedida, ordenada, practicada e incorporada conforme a derecho. Una evidencia se la toma, se la pone en una fundita, pero no de esas fundas que van en cola, sino en una funda transparente y se la introduce la evidencia y va a cadena de custodia, va a la bodega de la policía y luego es presentada al juez para que esa sea la prueba legal. No hay tipo de pruebas, como decía otro abogado. ¿Hay prueba o no hay prueba? Y que sea prueba legal. ¿Cómo no va a constituir? Primero, ojo, que en materia de derecho penal hay dos cosas fundamentales: descubrir el delito y descubrir a los delincuentes. ¿Cómo se descubre? A través de pruebas. Tres medios de prueba hay: las pericias o los vestigios, las huellas, la prueba testimonial, testigo de vista, de oídas y obviamente el referencial, el que le contó. Pero también hay las pruebas instrumentales, como las llamadas telefónicas, los mensajes, los documentos públicos o privados. Eso hay demasiado en contra del señor Aquiles Álvarez de García. Ok. Hay demasiado. Y hay gente que dice bueno, estos casos se resuelvan o no, que ya hay demasiada evidencia, como por ejemplo, el que se haya sacado o que se le haya encontrado sin grillete o el que haya falsificado su título, los $160,000, bueno, entre otras cosas que ya son motivos suficientes como para tenerlo preso ya durante algunos años. Yo le dije al señor Terán, te van a sumar 20 años de privación de la libertad. Y lo digo, Aquiles le va a sumar 27 años, 4 meses. Y me dirá por qué. Hoy en el país usted entra a negociar combustible en forma ilegal. Y que no es una cantidad, o sea, pequeña, ¿no? Tiene Solo un por eso. delito. Ujú. Usted se saca el grillete, es el delito del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Súmele 5 años. Falsificación, bajito, 3 años. Uso de documento falso, 3 años más. Y por supuesto Así es. que no le ponen fraude procesal. Ya, claro. Fraude procesal son 6 años. Bajito, Aquiles Álvarez le caerá unos 20, 25, 27 años de privación de la libertad. Que es, Pero ese no es el problema. Como él es chúcaro, ujú. yo soy chúcaro, dijo, pues yo soy chúcaro, invitaba a pelear a fulano, a sutano. ¿Pero qué significa ser chúcaro? Chúcaro en términos de Terian. Chúcaro en términos de Terian es decir, me vale un comino. Ok. Me vale un comino, háganme lo que me hagan, yo me resisto. Bueno, yo quiero agradecerte, Iván, hoy por darnos tanta información, por iluminarnos en todo lo que está sucediendo. No se pierdan nuestro siguiente episodio de Mano a Mano, donde vamos a poder conversar, indagar mucho más allá de muchos otros temas que están afectando hoy al país. Iván, nuevamente, muchísimas gracias. Encantadísima de Gracias, conocerte, de tenerte aquí, de poder conversar contigo más allá de lo que bueno, nos ha permitido también este tiempo. Y gracias a todos por estar aquí, por quedarse hasta el fin aquí en Mano a Mano con Iván Durazno. Nos vemos en la siguiente.